Restan 2 fechas para que termine la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y Venezuela está más cerca que nunca de poder alcanzar su primera Copa del Mundo. Jamás se había llegado a las últimas 2 jornadas dependiendo de sí misma. En este momento Venezuela ocupa el 7º lugar de la tabla, que da acceso al repechaje mundialista, una instancia que Venezuela nunca jugó. 18 puntos para la Vinotinto dirigida por el Bocha Batista, perseguida por Bolivia, que tiene 17 y es su principal competidor. La pregunta es, ¿lo hará? ¿Podrá Venezuela acceder como mínimo al repechaje y jugar finalmente su primera Copa del Mundo? Recordando que es la única selección de la Confederación Sudamericana que jamás disputó un mundial, por lo que sería algo sumamente histórico e importante para el fútbol nacional. Vamos a analizar los escenarios, pero la verdad es que la situación no está tan fácil como parece, porque partamos por el comienzo. Venezuela, como dije, depende de sí misma. Le quedan 2 partidos y en este momento es 7ª, por lo que si saca todos los puntos o la mayor cantidad de puntos o al menos 3, estará en el repechaje, porque en este momento tiene un punto más que Bolivia, pero evidentemente si no lo hace va a depender de lo que pueda hacer este rival. ¿Qué partidos le quedan a Venezuela? Ahí es donde está el problema. Venezuela tiene que visitar a Argentina, una Argentina que ya tiene el primer lugar asegurado, pero que no va a regalar nada en Buenos Aires, porque además ese va a ser el último partido de Lionel Messi con la selección delante de su gente jugando como local, por lo tanto van a querer despedirlo a lo grande. Y después en la última jornada Venezuela va a recibir a Colombia en Maturín, una selección colombiana que puede o no puede llegar todavía matemáticamente clasificada al mundial, porque Colombia ocupa el 6º puesto con 22 puntos, y a la otra selección que va a enfrentar Colombia antes de visitar Venezuela va a ser justamente a la selección de Bolivia en Barranquilla, y Bolivia cerrará ante Brasil en el Alto. Por lo que vemos, 2 partidos complicadísimos para Venezuela, por ser Argentina, por ser Colombia, y además si nos remontamos a los números, porque Venezuela no gana un partido como visitante en eliminatorias desde 2017, aquel triunfo contra Paraguay en Defensores del Chaco, gol de Yangel Herrera que deja fuera a la albirroja del Mundial de Rusia 2018. Estamos hablando de 8 años. A la Vinotinto le cuesta horrores sumar en la carretera. De hecho, solo 2 puntos sacó como visitante en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Y después, es verdad que Venezuela está invicta en Maturín, no ha perdido como local en esta eliminatoria, pero ha ganado 4 partidos. Y hay que ver a quién y cómo ganó esos 4 partidos también, porque aquí hay que hacer el análisis completo. El primer triunfo llegó contra Paraguay, 1-0, gol de penal de Salomón Rondón al último minuto. La Paraguay pre-Gustavo Alfaro, que era un verdadero desastre. Alfaro cambió por completo ese equipo que hoy está prácticamente clasificado al Mundial. Después, 3-0 a Chile. Contundente resultado, sí, pero una Chile que jugó ese partido con un jugador menos la mayor parte del segundo tiempo. Y una Chile que es una de las peores Chiles, si no la peor Chile de toda la historia, que se quedó fuera del Mundial por 3ª ocasión consecutiva. Después, Perú, 1-0. Gol de penal de José Salomón Rondón. Un partido donde era obligatorio ganar para seguir aspirando a esa clasificación mundialista, pero que se termina ganando por la mínima y con gol de penal. Y después el 2-0 contra Bolivia, otro partido que era obligatorio ganar como local porque era tu rival directo, pero en el que Venezuela desde el juego tampoco convenció, aunque sacó el resultado. Cuando fue Uruguay, por ejemplo, que recuerdo muy bien ese partido porque Uruguay llegó con muchísimas bajas, con 11, 12 bajas importantes, prácticamente se presentó con un equipo C. Venezuela no fue capaz de ganar. Contra Ecuador no fue capaz de anotar un gol tampoco. A Argentina se le empata, a Brasil se le empata, sí, pero se pudo haber hecho más también en esos partidos, viendo lo que fue cada juego. Entonces no tengo tan claro que Venezuela le pueda ganar a Colombia, sinceramente. Si nos vamos por lo que se ha conseguido en esta eliminatoria, es muy probable que Venezuela sume, porque sí se hace fuerte como local, no ha perdido, pero un empate a lo mejor no le alcanzaría a Venezuela para clasificar al repechaje, aunque sea. Y ahí es donde está el problema, porque por el otro lado, Bolivia, lo más normal es que pierda también en Colombia, en Barranquilla, porque Bolivia de visitante tampoco suma prácticamente. De hecho, solo ganó un partido como visitante en esta eliminatoria y fue en Chile. Un desastre lo de Chile jugando esta eliminatoria, la verdad. Pero antes de eso, Bolivia no ganaba un partido desde hace 36 años como visitante en eliminatoria. Y sabemos que Bolivia se hace fuerte por el factor localía, por el factor altura. Y este año más, en esta eliminatoria más, mejor dicho, porque ha subido la dificultad. Ahora juegan en el Alto, a 4.200 metros. Y en ese estadio, Bolivia no ha perdido todavía. Ganó 3 partidos, uno de ellos a Venezuela, que salió goleada, recibió 4 goles en ese partido, y 2 los empató.
juego ante Uruguay y Paraguay. Entonces, si bien el rival va a ser Brasil, no tengo tan claro tampoco que Bolivia no vaya a ganar ese partido. Viendo lo que ha sido Bolivia en el Alto, si usted ha visto los partidos de Bolivia en el Alto, me va a dar la razón. Son partidos que no tienen ningún tipo de sentido. Los rivales no van a ir a sumar, a jugar. Van a intentar directamente no ahogarse, no quedarse sin oxígeno, porque las condiciones que presenta Bolivia para jugar como local son inhumanas. Yo estoy totalmente en contra de eso, me parece trampa, porque ya no es un factor calor ni un factor frío, es directamente exponer a los jugadores a que pueda suceder algo, porque siempre que juega algún equipo en Bolivia, termina con máscaras de oxígeno para poder respirar, porque la verdad que las condiciones son inhumanas, no se debería jugar ahí. Pero bueno, la Conmebol lo autoriza y ahí se va a jugar. Entonces Brasil ya está clasificada al Mundial. ¿Va realmente a Brasil a jugar tanto en Bolivia? ¿Va a ir a sacrificar tanto esfuerzo en esa última fecha? Yo tengo mis dudas, la verdad. Y no veo descabellado que Bolivia gane esa última fecha. Entonces, si Bolivia gana, es decir, si suma 3 puntos en la última doble fecha y Venezuela solo suma 1, las cuentas no dan. Bolivia sería el equipo que iría a jugar el repechaje mundialista. Y esa última fecha, el problema es que probablemente se va a jugar a la misma hora. Debe de ser así, porque los dos equipos están jugando algo importante. Entonces Venezuela va a estar obligada prácticamente a ganarle a Colombia en Maturín, entendiendo que ni Venezuela va a sumar en Argentina, ni Bolivia va a sumar en Colombia. Si se puede sumar en Argentina, evidentemente es un escenario igual posible. Yo no lo veo, pero ojalá, aunque sea un empate, sería muy, muy valioso. Pero ese es el escenario. Venezuela depende de sí misma, pero la verdad es que la situación está muy, muy compleja, y sobre todo si lo vemos desde lo futbolístico, porque como decía, la selección del Bocha Batista no ha convencido en esta eliminatoria. El Bocha Batista no ha hecho que Venezuela evolucione desde lo futbolístico, teniendo una muy buena plantilla. A ver, no al nivel de Argentina, de Brasil, de Colombia, evidentemente, pero Venezuela está ante la mejor generación de toda su historia. Probablemente nunca Venezuela había tenido tantos jugadores siendo protagonistas en el extranjero. Savarino siendo figura en Botafogo, campeón de Libertadores. Bueno, Salomón Rondón con todo el recorrido que tiene, Jefferson Soteldo, que ya ha jugado en varios equipos importantes en Brasil, Ferraresi, que actualmente juega en Sao Paulo, y pare de contar, John Aramburu en la Real Sociedad, Ángel Herrera en el Girona, Primera División de España, hace poquito Osorio en el Parma en la Serie A. Entonces, mucho se jacta el Bocha Batista de que ha cambiado la mentalidad del futbolista venezolano, pero creo que eso es faltarle el respeto a la historia de Venezuela, porque como decía, Venezuela en este momento tiene 18 puntos y está en puestos de repechaje, y dice mucho en su rueda de prensa Fernando Batista que Venezuela en los últimos 2 premundiales a estas alturas ya estaba más que eliminado y ahora está en puestos de repechaje, y sí, es verdad, pero si vamos a hablar, digámoslo todo, porque Venezuela en este momento tiene 18 puntos, pero en las eliminatorias al Mundial de 2014, por ejemplo, ya que al Bocha Batista le gusta mirar por el retrovisor, veámoslas todas, no nos quedemos solo en las últimas 2. Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, Venezuela sumó 20 puntos, quedó en el 6º lugar, un lugar más arriba del que está ahorita, pero quedó fuera del Mundial y quedó fuera del repechaje. Eliminatorias al Mundial 2010, Venezuela 22 puntos y terminó 8ª, un puesto menos del que está ahorita, pero con mayor cantidad de puntos, 4 puntos más de los que tiene ahorita. Y ahorita Venezuela, con 18 puntos incluso, podría meterse al repechaje. ¿Por qué? Porque esta eliminatoria es mucho más benevolente de lo que era antes, porque ahora son 6 cupos y medio para Conmebol, no son los 4 y medio de antes. Entonces creo que es justo decirlo todo, porque si Venezuela termina yendo al repechaje, como todos los venezolanos queremos que ocurra, y ojalá que así sea, sí, vamos a estar contentos y lo vamos a celebrar, pero yo no voy a poder decir al menos que este fue el mejor premundial de Venezuela, porque en cuanto a puntos, a lo mejor ni lo sería, probablemente ni lo sea, porque ya no creo que alcance esa marca de 22 puntos que logró César Farías en 2010, a lo mejor ni siquiera la de 20 que logró en 2014. Entonces no vengamos aquí a vender que Venezuela nunca compitió antes, porque no es verdad. Venezuela sí compitió en 2010 y para 2014. No le dieron los puntos porque la eliminatoria era mucho más jodida de lo que es ahora. Ahora, la verdad es que si no fuera por la ampliación de cupos, Venezuela en este momento directamente no tendría posibilidades tampoco. Tanto que dice Fernando Batista que en los últimos 2 premundiales a estas alturas Venezuela ya estaba eliminada. Bueno, ahorita sería lo mismo. Lo salva la ampliación de cupos y lo benevolente que es esta eliminatoria. Así que si Venezuela va al Mundial, ojalá que así sea, repito, creo que en gran parte y en gran medida va a ser por la ampliación de cupos y probablemente termine dependiendo mucho de lo que pueda hacer Brasil en Bolivia. En
en mi opinión. Porque desde lo futbolístico, pocos argumentos hay para pensar que Venezuela pueda, por sus propios méritos, terminar asegurando al menos ese puesto de repechaje. Un repechaje que igual después hay que ir a jugar, ojo, no se va a jugar solo. Y sabemos que a Venezuela le cuesta este tipo de partidos bajo esa presión y va a ser una instancia completamente nueva. Así que igual habrá que ver si ojalá se dé y llegue ese repechaje. Pero la situación es esta. Como venezolano, quiero que obviamente Venezuela gane sus partidos, que pueda llegar a su primer mundial. Es el sueño de todos queremos ver eso. Ojalá que Venezuela gane en Maturín contra Colombia y sea una fiesta. Pero la verdad es que la situación no está nada sencilla, gente. Esperaremos a septiembre a ver qué ocurre. Pero ahorita la verdad es que tengo muchas dudas sobre esa primera clasificación de Venezuela a un mundial. Ojalá me equivoque.